que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino. Evangelio de Marco, capítulo 1, versículo 14 y versículo 15, que dice así en el nombre de Jesús: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Qué vino a hacer a Galilea? Predicando el evangelio del reino de Dios. El 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Diciendo, ¿quién lo dice? Lo dice Jesucristo, el Hijo de Dios, el gran yo soy, el soberano de la tierra. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y cree en el evangelio. Y cree en el evangelio. Mi hermano, ¿qué podemos ver en este precioso pasaje? Podemos ver que aquí nos habla la palabra diciéndonos en su título, que dice: Jesús principia su ministerio. Jesús principia su ministerio. Podemos ver, mi hermano, ¿qué podemos ver en este lugar, en este pasaje, hermano? Podemos ver de que Jesús comenzó su ministerio. ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo? Jesús fue llevado al desierto. Fue llevado al desierto, ¿para qué? Para ser tentado por Satanás. Para ser tentado por Satanás y sus demonios. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que Jesús era Dios, de que tenía un potencial grande como lo tiene ahorita y lo tendrá siempre. Jesús fue llevado hacia allá, Él fue probado, pero sabe que Él pudo lograr. Él dejó en ese momento a Satanás, lo dejó en vergüenza cuando le dijo Satanás, le dice a Jesús: si tú eres el Hijo del Hombre, si tú eres el Hijo de Dios, entonces convierte esa piedra en pan. Entonces Jesús le dice: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces allí Satanás fue avergonzado. ¿Y qué tuvo que hacer Satanás? Satanás tuvo que irse, mi hermano. ¿Y qué podemos ver también? ¿Qué podemos ver ahí? De que Satanás sabe lo que está haciendo. Satanás sabe qué demonio va a utilizar para hacerte caer a ti. El propósito de ese demonio, el rango que tiene ese demonio para poderte llegar a ti y a mí. Si tú eres una persona que te guardas para Dios, tienes un potencial en Dios, eres un instrumento muy especial para Dios, entonces sabe que Satanás no va a poder usar cualquier enemigo para poderte tentar, para hacerte caer. El mismo Satanás va a tener que llegar a ti. Va a tener que llegar a ti y hacerte tantas cosas. ¿Para qué? Para que tú caigas. Podemos ver, mi hermano, por eso que tú tienes por eso que tienes tantas tentaciones, y las tentaciones son tan fuertes. ¿Sabes por qué esas tentaciones son fuertes, mi hermano? Porque es el mismo Satanás que te está tentando. Satanás no ha mandado principal a molestarte, no mandó gobernadores, no mandó demonios tontos. Él tiene que ir él mismo es el que te está tentando. Por eso que las tentaciones tuyas son tan fuertes, porque es el mismo Satanás, que fue lo mismo que le pasó a Jesús. Satanás vio que no podía enviar a ninguno de sus demonitos, que no podían. Tuvo que ir el mismo Satanás a tentar a Jesús, pero salió avergonzado. Así Satanás también va a salir avergonzado cuando intente hacer algo en contra de la voluntad de Dios hacia ti. Cuando él intente hacer algo, cuando él intente que tú peques, él lo va a hacer directamente. Él es el mismo que te va a tentar. ¿Sabe por qué? Porque Dios en ti ha puesto un potencial grande. Entonces por eso que el mismo Satanás va a tener que ir a tentarte. Pero ¿sabe qué? Tú tienes que ser fuerte, tú tienes que resistir al diablo. Pero ¿sabe qué? Para poder tú resistir al diablo, primero tienes que someterte.
Tienes que someterte como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo, Él se sometió al Dios de la gloria. Él fue obediente al Dios de la gloria. Por lo tanto, tú, para poder resistir al diablo, tú vas a tener que someterte a Dios, como lo dice el Evangelio de Santiago, capítulo 4, versículo 7, que dice: someteos pues a Dios, resistí al diablo, entonces Él huirá de ti. Que fue lo mismo que pasó con Jesús. No pudo hacer nada y se tuvo que ir. Entonces, ¿qué podemos ver ahí, mi hermano? Que Jesús fue tentado por el diablo. Amén. Fue tentado por el diablo y no pudo. Fue el principio, porque él estaba principiando apenas su ministerio. Después fue y se bautizó. Después fue y se bautizó. ¿Qué podemos ver ahí en que se bautizó? De que cuando él fue a bautizarse, Juan el Bautista, él no quería bautizarlo, porque decía, cuando Jesús entró en el río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista le dijo: Señor, ¿cómo yo te voy a bautizar si tú eres quien me tiene que bautizar a mí? Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: Juan, es necesario que tú me bautices para que se cumpla la ley. Amén. Ahora, te hago una pregunta. ¿Por qué no te has bautizado? Dime, ¿por qué no te has bautizado si la palabra te está enseñando de que Jesús fue obediente al Padre? De que Jesús, para poder principiar, para poder comenzar en el ministerio que Dios le encomendó en esta tierra, Él primero tuvo que bautizarse. O sea, Él fue obediente al Padre. Ahora, ¿por qué tú no eres obediente al Padre? ¿Por qué no te has bautizado? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo sin bautizarte? ¿Por qué has esperado tanto tiempo para bautizarte? Tú tienes que bautizarse. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir la palabra en la vida tuya. Tienes que bautizarte, mi hermano. Bautízate para que así puedas empezar a hacer las cosas bien, poder estar en obediencia. Tienes que bautizarte, mi hermano, como lo hizo Jesús. Jesús se bautizó, mi hermano. Jesús se bautizó. Después que Jesús se bautiza y hace todo lo que tenía que hacer, entonces ahí podemos ver el principio de Jesús. Cuando Jesús comenzó a hacer la obra del Padre que le envió. Entonces, ¿qué fue lo primero que él hizo? ¿Qué fue lo primero que él empezó? Cuando Jesús comenzó a predicar el evangelio, lo primero que él dijo fue estas palabras, como lo dice Marcos capítulo 1 versículo 15, dice, diciendo, ¿quién diciendo? ¿Quién? Jesús dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y cree en el evangelio. Eso fue lo primero que Jesús hablaba. Él decía: arrepentíos y cree en el evangelio. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos de tantas cosas. Debemos arrepentirnos. ¿Por qué? Porque es el mismo Jesús que nos está diciendo que nos arrepintamos, mi hermano. Cuando Jesús comenzó a principiar su ministerio, Él lo primero que hizo fue arrepentido y creer en el evangelio. Arrepentido. Él no vino a predicar otro evangelio. Él no vino a predicar otro evangelio. Él vino a predicar, fue arrepentido. Él no vino a predicar lo que se está predicando ahorita, que se están predicando tantas vanidades, mi hermano. Ahorita lo que se predica es pura prosperidad. Ahorita lo que se predica sobre el dinero, sobre el dinero. O sea, ahorita el evangelio está siendo vendido. El evangelio lo están convirtiendo en una prostitución, mi hermano. ¿Sabe qué? El evangelio no es prostitución. La palabra nos está enseñando de que Jesús, cuando vino aquí a la tierra, lo primero que él dijo fue: arrepentido y creé en el evangelio. Creé en el evangelio, no en la prosperidad. En la prosperidad Dios te está diciendo: cree, arrepentido. ¿Arrepentirte de qué? Arrepentirte de tus cosas malas, arrepentirte de tantas cosas, arrepentirnos, hermano, de ese pecado de naturaleza que está dentro de nuestra carne, arrepentirnos del odio, de la rabia, del rencor, de la maledicencia, arrepentirnos, mi hermano, del brollo,
arrepentirnos de la envidia, arrepentirnos, mi hermano, del adulterio, de la fornicación, de la lascivia, arrepentirnos de tantas cosas. Él nos está diciendo que nos arrepintamos, que dejemos ese hombre viejo atrás. Eso fue lo que vino Jesús de Nazaret a plantarnos aquí en la tierra. Dice, arrepentido y cree en el evangelio. Hay caminos que al hombre le parecen derechos,